una serie de preguntas y respuestas y cómo solucionamos esas respuestas y qué otras preguntas quedaron pendientes para el siguiente año acerca de cómo enfrentamos los reportes de arterias uterinas, tanto en primer trimestre como en segundo trimestre de embarazo, tanto en pacientes de bajo riesgo como en pacientes de alto riesgo. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y lo que vamos a desarrollar rápidamente son unas generalidades de lo que conocemos de arterias uterinas, un concepto de tamizaje de arterias uterinas básico, un análisis de cómo funciona Doppler primer trimestre, segundo trimestre, qué tiene que ver la aspirina con el reporte de las arterias uterinas, una experiencia que tenemos en la unidad sobre esto y finalmente pues los mensajes que nos deja este ejercicio de preguntas y respuestas. La primera parte en las generalidades, pues recordar que ya conocemos que las arterias uterinas son una herramienta muy útil en el tamizaje de patologías que afectan la placentación en el embarazo, especialmente pues la preeclampsia, sobre todo la preeclampsia lejana al término y la preeclampsia con criterios de severidad y algo de la restricción del crecimiento fetal, que también está involucrada en toda esta fisiopatología. Hemos recorrido unas 3 décadas de conocimiento de arterias uterinas en donde se han expuesto diferentes características de las arterias uterinas que todos conocemos, que si tiene muesca, que si no tiene muesca, que si es mejor la del lado placentario o solamente utilizar el índice de pulsatividad promedio, que si lo podemos hacer con un número único en determinada gestacional o lo utilizamos como un IP promedio comparado con las tablas de normalidad, que si es mejor en primer trimestre o en segundo trimestre, que si lo tomamos por vía transabdominal o por vía transvaginal. Recordemos que la vía transabdominal fue la primera aproximación que se reportó en arterias uterinas y que se describió como tal, accediendo a estas arterias a nivel de la ingle de la paciente o si era un embarazo de mayor edad gestacional, llegar hasta el flanco derecho de la paciente o izquierdo. Pero después con el advenimiento y cada vez mejoramiento de los transductores endovaginales, logramos identificar que por vía transvaginal, tanto en primer trimestre como en segundo trimestre, también podíamos hacer una muy buena toma de arterias uterinas. Entonces, actualmente se considera que las dos tomas son válidas y nos soportan muy buenos réditos para este análisis. Quedamos entonces que las arterias uterinas, el IP promedio comparado con una tabla que existe mundial y que tiene todo el mundo acceso en internet para ella, es lo que nos va a dar un reporte muy importante. La lateralidad de la arteria, la placentación, el sitio de la placentación, la muesca o no, pues tiene unas características que no lograron ser suficientemente conocidas y aplicadas a esta patología. Y entonces llegamos a las preguntas que nos aparecieron en nuestra práctica clínica en los últimos 2 años, en donde trabajamos en la unidad y tenemos una gran base de datos de cerca de 1000 pacientes, en donde decíamos, bueno, la arteria uterina se puede tomar sola, y hay publicaciones que vamos a ver que dicen que sí, pero nosotros manejamos en la unidad un software que viene de la FITAL, del grupo del doctor Nicolaides, y que nos pide también que tengamos unos marcadores bioquímicos y además nos pide la presión arterial media y además nos pide los antecedentes de la paciente y entonces es mejor ese software o es mejor tener solamente la arteria uterina y cuando hacemos el anamnesis de nuestras pacientes en la unidad para tomar estas arterias uterinas nos damos cuenta que un gran número de pacientes que llegan, por ejemplo, a la segunda ecografía más importante, que es la de detalle, vienen sin el software, sino solamente vienen con la uterina tomada en el primer trimestre, no viene más. Entonces, ¿será mejor solamente tomar la uterina o será válido tomar la uterina solamente y no hacer toda esta bioquímica y utilizar todos estos biomarcadores como son los bioquímicos y los antecedentes de la paciente y la arteria y la presión arterial media? Esa es una pregunta que queríamos responder. ¿Y qué pasa con las que vienen con ASA y
y tienen uterinas en el segundo trimestre que no mejoraron o que siguen empeorando incluso, o siguen igual de positivas. Esa es otra pregunta que nos empezó a dar vueltas en la cabeza el año pasado, porque decíamos, bueno, pero esta señora viene con ASA desde 13 semanas que le hicimos el tamizaje y nos dimos cuenta que era positiva esta arteria, viene ahora con 22 semanas y está peor de positiva y lleva tomando aspirina a 150 miligramos. No hicimos nada, o será que la señora no se la toma, o es que no debe cambiar la arteria, de pronto es que no debe cambiar y nosotros nos asustamos fácilmente, o eso significará algo para el desenlace de la paciente. ¿Y será que es que está tomando es la cardioaspirina de 81 miligramos y no la de 150? ¿Será que es la dosis? De pronto es la dosis, ¿no? Porque se está tomando la que le dio el médico generalista que la vio inicialmente y le formuló pues la cardio, que es de 81, y no la de 150 o la de 100, que es la aspirineta que conseguimos en las farmacias, o la ASA que venden o que entregan en las EPS. Todas estas preguntas daban vueltas y entonces empezamos a ver qué pasa y qué está publicado. Y bueno, nos dimos cuenta que el acceso al tamizaje, como habla de la FITAL, de todas estas características que debe tener, pues no llega ni a ser el 50% en la población en el país, y en muchos países pasa lo mismo, el acceso no lo tenemos claro con los biomarcadores, con la bioquímica, es muy costoso y no lo toman en todas partes. No todos los médicos conocemos bien cómo es el tema de los marcadores, a qué edad se toman y cómo los debemos llevar para que se haga el análisis. Entonces, es una limitante. El inicio temprano del ASA modifica todo esto y no sabemos en qué magnitud. Y ¿cómo es ese seguimiento entonces? ¿Tengo ASA, no tengo ASA? ¿Le puedo hacer un seguimiento más relajado porque la uterina al comienzo me salió positiva y en el segundo trimestre me salió negativa, pero está tomando ASA, entonces ya le quito el riesgo, ya no tiene tensión alta, ya no tiene problema de una mala placentación? Bien, entonces nos sentamos y revisamos los artículos, el artículo clásico del doctor Nicolaides, donde él manifestó que lo mejor era un tamizaje combinado, que lo publicó ahí en el Therapy, en el Fetal Diagnosis Therapy, hace casi, yo diría que como 15 años, eso fue 2010, si no estoy mal, en donde él dijo, no, esto hay que cambiarlo, esto no es solamente con anamnesis, historia clínica y una ecografía, hay que meterle los marcadores bioquímicos, hay que pesar a la señora, hay que buscarle el índice de masa corporal, hay que buscar la raza, hay que ajustar por raza, por peso, por presión arterial media y hacer todo el análisis, y eso nos da una sensibilidad buena y una especificidad buena, y además de eso nos da unos falsos positivos buenos. Entonces eso es lo que hay que hacer. En esa época, en el 2010, habían artículos que mencionaban que claramente la sensibilidad de diagnóstico con solo arterias uterinas no llegaba sino al 50% para preeclampsia y 24% para restricciones del crecimiento fetal. Y ese grupo, liderado por la doctora Poon, después, pues presentó en esa misma revista, 1 o 2 años después, toda su explicación acerca de por qué debía ser combinado, por qué tenemos esas tasas de detección, por qué no es necesario solamente hacer una uterina y ya, sino que hay que hacer un tamizaje con todos estos marcadores. Y dijo, bueno, para que interpretemos esto, un tamizaje combinado que salga por debajo de 1200 es positivo para preeclampsia, y si sale por debajo de 1 de 1 en 200 y de 1 en 150, era para preeclampsia, con unas tasas buenas de falsos positivos que llegaban al 10% y con sobre todo una detención de preeclampsia temprana del 95%, y con otras detenciones menores para otras preeclampsias que no fueran tan mórbidas, tanto para perinatal como para materno. Entonces quedamos con ese mensaje. Hay que comprar un software, hay que hacerle a todas las pacientes marcadores, hay que llegar a la paciente a la consulta, tomarle la tensión del brazo derecho, la tensión del brazo izquierdo, dejarla descansar, volverle a tomarla del derecho, volver a tomarla del izquierdo, anotarlo en el software de la FITAL, pesarla, calcularle el índice de masa corporal, anotar la raza y después hacer la ecografía, tomar el dato de
de la arteria uterina en los dos lados, tomar el promedio, meterlo dentro de la fetal, dar enter y prun. Sale lo que estamos buscando. ¿Tiene riesgo para preeclampsia o no tiene riesgo para preeclampsia? Y entonces, como no todo el mundo lo estaba haciendo, pues este grupo de Londres dijo, bueno, hagamos un metaanálisis a ver si solamente las uterinas, sin ningún problema extra, sin ningún marcador, sin ninguna consideración de historia clínica, nos dan algún dato, nos da algún dato diferente y podemos seguir haciendo solo uterinas. Y entonces, este grupo de Londres hace un metaanálisis y una revisión sistemática de casi 56,000 pacientes, y en donde ellos encuentran que la sensibilidad de esta arteria uterina única, sin ningún otro factor asociado, nos da cerca del 90 o más del 90% para todo tipo de patología, preeclampsia lejana al término, preeclampsia con criterios de severidad, restricción del crecimiento, pequeño para la edad gestacional, ingreso a unidad neonatal. Y ellos dicen, bueno, les calcularon también las sensibilidades que reportaron no tan buenas, llegaron al 47, 50 en la mayoría de los casos, y hacen un análisis estadístico, calculan números necesarios a tratar, encuentran que el número necesario a tratar es 173, lo consideran bueno, y que con esa sensibilidad y con esa accesibilidad que tienen las pacientes para uterina y los médicos para la arteria uterina, lo recomiendan si no tenemos alcance con las otras pruebas. Entonces ellos mencionan que después de este metaanálisis se justifica o que la paciente podría tener un análisis solamente con arterias uterinas. Entonces ya entra en conflicto con todo este tema que venía atrás de la explicación que nos dio el grupo de la fetal. Y viene entonces el otro tema y es lo que les mencionaba. Tenemos arterias uterinas positivas en primer trimestre, ¿van a cambiar en el segundo trimestre? ¿Será que cambian o sirve para algo hacerlas en segundo trimestre? Entonces hay una serie de artículos publicaciones que nos muestran que hay diferentes consideraciones con ellas. Por ejemplo, como no tenemos un buen acceso a los marcadores bioquímicos, dice este grupo de Italia, en nuestro país no todos los grupos médicos y todas las pacientes tienen acceso a marcadores bioquímicos, entonces solamente vamos a hacer comparación entre la uterina de las 13 semanas y la uterina de las 18, 20, 24 semanas y vamos a decidir qué hacemos con ellas. Ellos se pusieron a dividir en grupos las pacientes y le tomaron a las pacientes que llegaban, 500 pacientes que llegaban a su centro y después les hacían un seguimiento y después encontraron los resultados perinatales, los desenlaces buenos o malos y se dieron cuenta que pues cuando yo tomo arterias uterinas en primer trimestre me da 97% de sensibilidad diagnóstica, mientras que cuando la tomo en segundo trimestre me da un 57%. O sea, no es tan buena en segundo trimestre y la especificidad era muy mala para ellos. Entonces hacen unos análisis ahí diciendo que hay un mal balance entre sensibilidad y especificidad y que además las que encuentran en la semana 20, 22, 24 ya es muy tarde para empezarles un manejo preventivo. Empezarles la aspirina, como todos sabemos, la debemos empezar ojalá en primer trimestre o mínimo en la semana 16 de gestación o antes. Otro estudio de otro grupo, también recientemente publicado con solo 120 pacientes, dice: las arterias uterinas en segundo trimestre tienen una limitada habilidad para predecir el mal resultado perinatal y no lo recomiendan como un screening adecuado para tomar decisiones con esas pacientes. Ellos, pues, es una muestra muy limitada, pero hacen un análisis en donde encuentran que para ellos la preeclampsia tiene una sensibilidad del 40% y para restricción del crecimiento fetal 23% y así sucesivamente. Aparece ahora en el 2021 en el Congreso de ISUOC un póster que fue presentado allá, en donde un estudio, no recuerdo el grupo, nos mostraba que ellos quisieron analizar la aspirina, cómo se comportaban las pacientes cuando después de diagnosticarles la
de hacerles el tamizaje positivo para preeclampsia, qué pasaba cuando llegaban después las pacientes con la toma de aspirina o no, e incluyeron las que no tenían tampoco un tamizaje positivo, y encontraron que habían 4 grupos en 812 pacientes, y de las cuales 281 habían recibido ASA. Encontraron 4 grupos claros, que son las que tienen tamizaje de uterinas normales y tamizaje al detalle anatómico normal. El segundo grupo que tenía tamizaje de uterinas normales, pero el detalle anatómico tenía las uterinas alteradas. Y el tercer grupo que tenía tamizaje de uterinas alteradas y el detalle anatómico normal. Y el cuarto grupo que decía que tenía tamizaje de uterinas alteradas y detalle anatómico alterado. Y lo que ellos encontraron y reportan es que el grupo 4 y el grupo 2 son los de cuidado, porque esas pacientes desarrollaron problemas, desarrollaron preeclampsia lejana al término, desarrollaron preeclampsia con criterios de severidad, y que específicamente el último grupo, el de uterinas alteradas, dieron ASA y siguieron alteradas, son las de mayor cuidado, son las que hay que tener con mucha más seguimiento y con mucho más cuidado dentro del control prenatal. Ellos mencionan ahí que no controlaron unos sesgos ahí ellos tenían pacientes obesas y que de pronto el índice de masa corporal les debió afectar un poco, pero esa es la primera aproximación a este problema. Sale hace poco, esto es de hace 2 meses creo, un análisis secundario del ASPRE que nos muestra que, en donde, bueno, ellos lo que quisieron hacer es, bueno, ya que tenemos pacientes con aspirina, podemos mirar hacia atrás qué pasó con estas pacientes. Recibieron aspirina, como lo mencionó el estudio ASPRE, llegaron a término, no llegaron a término, hicieron preeclampsia, no hicieron preeclampsia, ¿qué pasa con estas pacientes? Entonces, ellos hicieron unas hipótesis de que de pronto la aspirina tenía un efecto antihipertensivo, que pudiera de pronto bajar la tensión arterial cuando empezaba antes de la semana 16, y entonces dijeron, bueno, miremos qué mecanismos tiene esa ASA para la prevención de la preeclampsia, que pues no está totalmente claro, qué efectos tiene sobre los diferentes marcadores que no se han entendido tampoco, si altera el factor de crecimiento placentario, si altera los otros biomarcadores, cómo se comporta la presión arterial media y el IP de las uterinas después de haber recibido ASA, y qué pasa con todas estas pacientes. Entonces reportan que la presión arterial media nunca cambió, o sea, el ASA no es un antihipertensivo, ya lo sabemos, y que lo único que mejoró fue un poco el promedio del IP de las arterias uterinas, que no es claro cómo lo mejora, que sabemos por toda la fisiopatología que hemos estudiado de esto, que hay un tema de mejoramiento de la migración trofoblástica y toda esta adaptabilidad que tiene que haber la circulación materna y la circulación fetal. Entonces, pues, bien interesante. El tema de las dosis lo estudiamos cuando era estudiante de epidemiología clínica en Hamilton, en McMaster, hace unos años, y que salió el estudio ASPRE precisamente de 2016, 2017, 2018, estaba yo estudiando y tenía que hacer un metaanálisis y una revisión sistemática para pasar la materia de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hice este metaanálisis con mi teacher assistant y con mi instructor, con mi supervisor, y hicimos un análisis de 19 estudios que reunían 7,000 pacientes más o menos, y encontramos que cuando habían dosis de aspirina por debajo de 100 miligramos, no era protector para preeclampsia lejana al término, ni era protector para preeclampsia con criterios de severidad, y que solamente las aspirinas que daban por encima de 100 a 150 eran las protectoras. Entonces, eso hay que tenerlo con mucha... Y bueno, hay publicaciones al respecto que siguen hablando de este tema, y claramente se establece que mínimo son 100 miligramos de aspirina para hacer una protección en preeclampsia, y que podemos llegar hasta 150. Hablando recientemente con Fabio Quijano, el jefe de la unidad, nos encontramos este artículo que también salió publicado hace unas semanas, que es un artículo que está pensando lo mismo que nosotros veníamos pensando en la unidad. Ellos
que también son de un grupo muy interesante en Londres, del doctor Tilatangathan en Londres, pues hizo un análisis de una corte retrospectiva con alrededor de 7,000 pacientes, de las cuales 600 tenían un tamizaje positivo, y ellos describieron que estas pacientes, como lo tienen establecido en la unidad de Londres en Fetal, si tienen tamizaje positivo van para un seguimiento muy estricto, con unas características especiales, con unos controles especiales, con unos Doppler consecutivos, y dependiendo de su severidad del problema, iban yendo hacia una escalada de cosas y de eventos para prevenir que se complicara algo. Yo le pido un minutico más, señor presidente, y ya terminamos. Y los que no tenían un tamizaje positivo al primer trimestre, pues llegaban a un resto de control prenatal que era un poco más tranquilo, que era un poco menos estresante, que no lo tenía que ver el especialista de materno-fetal, se controlaba con médicos de atención primaria, y si en algún momento cambiaba esa situación, pues pasaba a todo el tema de control prenatal de alto riesgo. Ellos hacen un análisis en el cual se encuentra que hay una cantidad de pacientes que, si veo ahí bien, tuvieron un alto riesgo por tamizaje de primer trimestre positivo de 600 en un grupo de 7,793 pacientes, y esas 600 se dividieron en los 4 grupos que les acabo de mencionar. Si tienen tamizaje positivo al comienzo en el primer trimestre, y el segundo trimestre tienen o tamizaje positivo o tamizaje negativo, y las que no tenían tamizaje positivo en primer trimestre, cómo se les comportaba en segundo trimestre, y las que tenían ASA o no tenían ASA. Y ellos claramente encontraron lo mismo que el póster de ISUOC del 2021, que las pacientes que tenían tamizaje positivo en el primer trimestre y tamizaje positivo en el segundo trimestre eran las que generaban los mayores malos resultados perinatales, mientras que las que tenían el tamizaje positivo en primer trimestre y las que no lo tenían en el segundo trimestre y empezaron ASA eran las siguientes segundas que tenían algún desenlace no adecuado. Entonces, ellos hacen una conclusión muy abierta en donde dicen, tal vez la paciente que tiene un tamizaje positivo en primer trimestre y tiene un tamizaje negativo en segundo trimestre y está recibiendo ASA, puede tener un manejo diferente al que ya fue analizado porque tuvo su tamizaje positivo en primer trimestre. Es decir, ellos lo dejan abierto, no hablan del ASA, no hablan de qué evento médico puede cambiar esto, pero dicen, pudiéramos desescalar esa paciente, desescalar la paciente que tiene un tamizaje negativo en segundo trimestre que viene recibiendo ASA, y no meterla en un evento que genera más costos de salud pública, médico materno fetal, Doppler con seguimiento, paciente que debe estar en unos centros de alta complejidad, y devolverla a un centro de menor complejidad. Eso está por estudiarse porque no está claro qué es lo que hace la aspirina sobre la arteria y sobre el comportamiento general de estas pacientes. Y finalmente, entonces, mostrarles lo que nosotros encontramos al revisar nuestra base de datos en la unidad, que ya lo mandamos y fue aceptado para presentación ahora en octubre en el Congreso ISUOC, en donde encontramos de 1,000 pacientes que tenemos en la unidad, 335 tuvieron pacientes IP de uterinas en primero y segundo trimestre, y que además tuvieron el desenlace en la fundación y que nosotros podíamos revisar qué desenlace tenía. De esas 20, es decir, el 6%, que es muy similar a lo que está reportado en literatura, tuvieron el tamizaje positivo. De esas 20, 12 tuvieron primer trimestre y segundo trimestre positivo, y de esas primer trimestre positivo y segundo negativo, y de las otras 8 tuvieron primer trimestre positivo y segundo trimestre positivo, y de las 8 que tuvieron las 2 arterias positivas, 3 realizaron preeclampsia y solamente una llegó con un criterio de severidad importante, que es lo que dice el ASA, el ASPRE para prevenir con ASA. Perfecto, gracias, doctor Castillo. Y finalmente solamente esta, por favor. Perfecto. Finalmente el ASA entonces en 14 pacientes, antes de las 16 semanas,
8 tuvieron primer trimestre y segundo trimestre positivo, tuvieron ASA, y de esas 3 fueron las mismas que encontramos, y de esas una de 14 hizo preeclampsia antes lejanas del término. Entonces, las conclusiones que yo quiero presentar, que quería presentar, es esto. Quedaron más preguntas que respuestas. Realmente vamos ahí, vamos a seguir mirando qué está pasando con el ASA y las arterias uterinas. La uterina pues claramente es un biomarcador útil. El tamizaje combinado pues es lo mejor, pero está probado que si lo hacemos solamente con uterinas es útil. La ausencia de tamizaje combinado pues podría ser un riesgo, pero hay que controlarlo con otra cantidad de antecedentes que tiene la paciente. El Doppler de segundo trimestre parece no tiene un buen desempeño para tamizar. El uso de ASA como herramienta de la prevención de la antes de la semana 16 no tiene discusión, y su efecto de la arteria uterina está en estudio. Y parece ser que las arterias uterinas de segundo trimestre que persisten alteradas son como un indicador de severidad importante, y el ASA no es un antihipertensivo. Muchas gracias.